Amén, gracias Jesús. Sí, con el pastor hemos estado estudiando desde hace algún tiempo el Salmo 119. Vamos a hacer un paréntesis solo el día de hoy en del Salmo 119 y vamos pues con la ayuda del Señor a irnos por otro lado. El pastor pues siempre cuando nos da el privilegio de compartir, es un privilegio no merecido, siempre yo le preguntamos y desea que nos vayamos por un lado, sigamos con el tema. Él dijo, bueno, que con tema libre. Amén. Y en estos días, en mi lectura devocional, he estado leyendo de nuevo la historia del rey David y pues es un personaje admirable. El pastor ha dicho que es un paréntesis del Antiguo Testamento, es como un personaje del Nuevo Testamento metido en el Antiguo Testamento. Pues se leen todos los salmos, pues uno lee los salmos, bueno, todos son de rey David, la mayoría son de él, pero uno oye aquel anhelo, mi alma tiene sed de ti, mi alma clama, y cuando varios salmos que él se arrepiente, pues tiene aquel temor de ofender a Dios. Y sabemos que el rey David tuvo sus errores, un par de errores. Lo importante es no cómo empezamos, lo importante es, bueno, todos fallamos, todos pecamos, pero ¿qué vamos a hacer con eso? El rey David tuvo un par de errores, pero él supo a dónde ir. Pues supo ir a la fuente correcta, aleluya, pedirle perdón al Señor y siguió adelante en el nombre de Jesús, pero todavía Jesús no había sido revelado ahí en el Antiguo Testamento, pero él en el nombre del Señor seguía adelante. Amén, un ejemplo para nosotros, el rey David. Amén. Pues rey David, viendo su vida, sabemos la situación que tuvo con Betsabé. Amén, es cierto, el Salmo 51 es un salmo que él se arrepiente de esa situación. Pero tuvo sus consecuencias, ¿se acuerdan? El profeta Natán le dijo a David, el Señor no te perdonó, pero le da pues consecuencias de su error, que dice la espada no se iba a alejar de tu casa. Y si leen la palabra, después de la situación que tuvo con Betsabé fue cuando empezaron sus situaciones. ¿Se acuerdan? Su hijo Jonatán se le rebeló, le quiso usurpar el trono, él mató medio hermano y David tuvo que huir de Jerusalén, después regresó. Pero el rey David como persona siempre mantuvo pues, su relación con el Señor. Y el rey David, creo que el pastor lo ha mencionado, él tiene la promesa que va a ser rey en la nueva tierra, el rey David. Amén. Si leen varias profecías del Antiguo Testamento, varios profetas, aparece el rey David. Amén. Y no es que el rey David, pues espiritualmente hablando, no es que él no haya llegado a ser la esposa del Señor. Definitivamente llegó, pero se va a hacer rey en la nueva tierra, es el llamado que él tenía. Amén. Yo me acuerdo que el Señor me dio un privilegio hace muchísimos años, cuando la hermana Hicks estaba todavía en una convención en México de pastores. Le hicieron esa pregunta, hoy mencionó que por qué el rey David, si va a ser el rey en la nueva tierra, ¿será que llegó a ser la esposa del Señor o no? ¿Será que llegó a la estatura? Y dijo que sí, claramente. Él llegó a la estatura, pero ese es su llamado. Como cada uno de nosotros tenemos una misión, un llamado del Señor, y no necesariamente el llamado es en un púlpito predicarle a multitudes, pues gloria a Dios a las personas que tienen ese llamado y lo hacen, gloria a Dios. Pero el llamado es, bueno, importante es ser fiel al Señor. El Señor en su tiempo abre o cierra puertas. Aleluya, gracias a Jesús. Pero rey David, pues fue fiel, tuvo personas que le fueron fieles hasta la muerte, otras personas que lo traicionaron al rey David. Y leyendo pues esas partes de las Escrituras en Samuel, entonces con un personaje, un sumo sacerdote apellido llamado Sadoc, el sacerdote. Pues vamos a estudiar un poco su vida para saber qué hacer y qué no hacer. Amén. Vamos a leer, a saltar varias partes de las Escrituras. Vámonos a 2 de Samuel 8 del 16 al 17. Aleluya. Antes hemos aprendido que en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o instruido, dice la Biblia versión antigua, para toda buena obra. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Si toda la escritura es inspirada por Dios, cada pasaje, cada nombre tiene una aplicación para nosotros, un significado para nosotros. Gracias al Señor, hay las ayudas, ahora ya las conseguimos gratis en celulares, la concordancia Strong. Antes, cuando uno se enteraba de ella, aquel libro grande, venían libros portátiles, le llamaban, pero uno tenía que abrirla, buscar la palabra, pero gloria a Dios por eso. Pero ahora podemos, con un teclazo, podemos ver, leyendo la palabra, ver qué significa el nombre. Y la palabra nombre significa naturaleza. Para mí hace años me dijeron eso. Por ejemplo, yo les digo, tengo un perro que se llama Fifi. ¿Qué idea de qué les da si yo solo les doy el nombre? Un perrito pequeñito, débil, quizá femenino, no sé. Amén. Si alguien tiene un perro, es coincidencia, ¿cómo es? Amén. Y si tengo un perro que se llama Príncipe, es un perro grande, fuerte. Amén. Pues el nombre, cada animal, casi cada palabra de la Biblia tiene un significado. Como todos sabemos, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, inclusive el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles no eran griegos, eran hebreos. El griego fue una de las primeras traducciones que le hicieron a la Biblia. Yo no sé si han de haber programas, yo no sé, que traduzcan, que vayan a la palabra en griego, pero en hebreo del Nuevo Testamento, no sé. Pero en la concordancia Strong es útil para ver el significado de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y viendo significado, vamos a ver, nos abre las Escrituras para ver qué quiere decir el Señor y ver qué principio espiritual es para mí el día de hoy, cómo lo puedo aplicar para mí el día de hoy. O sea, no se quede la palabra solamente en historia, sino que qué aplicación tiene para mí el día de hoy, es lo que con Dios del Señor vamos a ver. Entonces vamos a 2 Samuel 8, del 16 al 17, hablando del sacerdote. Amén. Si empecemos en el verso 15, 2 Samuel 8, del 15 al 17. Dice la palabra, reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era tronista. No era Josafat de rey Josafat, era otro Josafat. Gracias Jesús. Dice Sadoc, ahí está Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Dice Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. O sea, Sadoc era un sacerdote, era sacerdote de David. Bien. Vamos a ver qué significa en el original la palabra Sadoc. Sadoc significa justo. Significa justo, Sadoc, significa estar en lo correcto. En lo correcto. Estar en lo correcto significa limpiarse, y justo también significa limpiarse. Amén. Entonces la palabra importante es esta, limpiarse, para ir asociando que nos limpia delante del Señor. O sea, no limpiarse naturalmente, limpiarse espiritualmente. La sangre de Jesús nos limpia delante del Señor, nos hace ser justos. Porque dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. Amén. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos justifica delante del Señor. Amén. Somos justificados por fe y no por obras, dice la palabra. Pero es lo que significa Sadoc, que es justo, estar en lo correcto, limpiarse. Amén. Sadoc fue sumo sacerdote, era hijo de Ahitub, de la casa de Eleazar, hijo de Aarón. Vamos a ver más adelante su descendencia. O sea, Sadoc era el 11º después de Aarón. ¿Se acuerdan? Del Señor estableció a Aarón como sumo sacerdote. Y dijo el Señor, era una ley del Antiguo Testamento, que cuando moría el sumo sacerdote, su hijo tenía que asumir el mando. ¿Se acuerdan? Habían reyes, sacerdotes y profetas.
Aparte estaban sumo sacerdote, que era como el mandamás, el sacerdote máximo. Y aparte él tenía sus hijos y habían otros sacerdotes. Si ven el tabernáculo, está el tabernáculo, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y solamente una vez al año en el día de expiación. Amén. En el lugar santo entraban los demás sacerdotes. Creo que los sacerdotes y levitas entraban en el lugar santo y en el atrio podía entrar todo el pueblo. El atrio era donde el pueblo, pues cuando fallaba, ahí está en Levítico, están aquellas características. Si hacían un pecado, de cierto tipo de pecado, entonces tenían que ir a traer cierto tipo de animal, se la presentaban al sacerdote, al sumo sacerdote, él examinaba la ofrenda, amén, gracias a Jesús, y si estaba de acuerdo a los parámetros de Dios, la sacrificaba y la sangre pues habían, el pastor lo hemos visto, varias formas de qué hacían con la sangre, amén. Pero todo eso era figura, amén, del tiempo presente, lo que iba a hacer Jesús. Jesús cuando murió y resucitó, Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Jesús vino a cumplir toda esa ley, todos los sacrificios, aleluya. Dice en Hebreos 9, Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, amén. Él abrió la puerta, gracias a Jesús. Y se acuerdan cuando Jesús entró al lugar santísimo en el cielo, amén, gracias a Jesús. ¿Se acuerdan? Dice la palabra, el velo del templo se rasgó. Si leen un evangelio, dice de arriba para abajo. Y otro evangelio de izquierda a derecha, o sea, en forma de cruz. O sea, él simbolizaba ya aquí, ya yo cumplí con las formas, ahora ya no tiene que hacer sacrificios de animales, amén, gracias a Jesús, ya no tiene que, pues el lugar santísimo estaba abierto, ya el camino está abierto para que cualquier hombre pueda entrar al lugar santísimo, por supuesto, siguiendo el orden correcto. Amén, yo ya cumplí con las figuras, ya no es necesario los sacrificios de animales, amén. Y cuenta la tradición, no está en la Biblia, pero cuenta la tradición judía, hebrea, que los sacerdotes, ¿se acuerdan? Anás y Caifás eran los sacerdotes en tiempos de Jesús. Ellos cuando Jesús murió, y jamás creyeron que había resucitado. Ellos vinieron y el velo del templo, ¿se acuerdan? Era el templo de Herodes en esos tiempos. El templo de Herodes estaba construido donde estaba el templo de Salomón. ¿Se acuerdan? El templo de Salomón, cuando invadieron Jerusalén los babilónicos, lo derribaron, lo destruyeron. Después de Nehemías lo rehizo. Después fue destruido otra vez, amén, gracias a Jesús, y el rey Herodes lo hizo para no exactamente igual, para contrastearse, y era el templo que estaba en los tiempos de Jesús. Entonces cuando el velo se partió, el Padre daba a entender que ya Jesús era el medio para llegar a él, ya no eran necesarios los sacrificios de animales. Y lo que hicieron, cuenta la tradición judía, que los sacerdotes cosieron el velo, lo volvieron a coser y siguieron con los sacrificios de animales. En esos momentos ya estaban haciendo inmunda la sangre de Jesucristo. Amén. Estaban pisoteando la sangre de Jesucristo. Y Dios les dio un tiempo de gracia de 70 años para ver si se arrepentían, para ver si miraban realmente que Jesús era el cumplimiento. Y fue cuando vino el general Tito de Roma y fue cuando destruyó Roma, destruyó el templo y se llevó cautivo a Israel. Pero todo eso es, amén, gracias a Jesús, viendo lo que la sangre de Jesús hacía. Pues en el Antiguo Testamento moría un sumo sacerdote y un descendiente directo que era su hijo asumía el mando. Sadoc era uno de ellos, él venía directamente de Aarón. Amén, gracias a Jesús. Pues Sadoc, él se unió a David cuando murió Saúl, el rey Saúl, ¿se acuerdan? Su situación murió, el rey Sadoc se unió al rey David, amén, gracias a Jesús, y lo apoyó en contra de Absalón cuando se rebeló Absalón y también... ¿Se acuerdan? Vamos a leer más adelante esa cita, si el Señor lo permite y da tiempo. ¿Se acuerdan cuando murió David? Gracias a Jesús, cuando murió David, Adonías quiso usurpar el trono. Era uno de los hijos de David, hermano de Salomón. Pero realmente Dios había hecho que Salomón iba a suceder a David, el Natán profeta lo dijo. Entonces Adonías quiso asumir el trono y se jaló a gente, como siempre pasa, y... Si vemos el sacerdote era Abiatar, él se fue con Adonías, pero vamos a ir viendo poco a poco. Lo importante es ver qué hizo Sadoc para saber qué hacer y qué no hacer. Y la pregunta del millón, como dicen, uno tiene aquella pregunta, no pregunta, sino que inquietud a la Señor, yo quiero llegar a la meta. Y empecé bien la carrera, quiero terminar bien la carrera. Lo importante no es cómo empecemos, cómo terminamos. Señor, ayúdame a no bajar la guardia, a terminar mal la carrera, pues ten misericordia. A pesar de lo humano que somos, frágiles, pero ahí está la sangre de Jesús que nos ayuda.
Amén. Gracias a Jesús. Pues Sadoc es un personaje que se mantuvo fiel a David. Amén. Se mantuvo fiel a las divisiones. Amén. Gracias a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Sadoc para mantenerse fiel? No en sus fuerzas, en la fuerza del Señor, y que nos ayude a nosotros para mantenernos fiel delante del Señor. Aleluya. Gracias Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Vámonos a 2 Samuel 15:24. Amén. Vamos a leer, después explicamos el panorama general, dónde estaba esa historia. Dice la palabra, he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca de pacto de Dios y asentaron el arca de pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. O sea, cuando leamos el rey David, prácticamente habían 2 sacerdotes, Sadoc y estaba también Abiatar. Estaban pues en los tiempos de David. Y no vamos a leer todo el capítulo 15, pero si pues hacemos un repaso, ¿qué pasó en el capítulo 15? En 2 Samuel fue cuando Absalón se sublevó en contra de David. ¿Se acuerdan? Si vemos el verso 6, por ejemplo, Absalón empezó como a engañar, como a no sé la palabra, no engañar, sino que a convencerse a la gente que él se preocupaba por ellos. Amén. Y lo habían dejado descuidado, o sea, por engaño estaba como jalándose a la gente. Amén. Ahorita estaba pensando de nuevo en el libro de Jueces. No creo quién era, igual hizo lo mismo, se quiso jalar a la gente hacia la fuerza y le duró la felicidad 3 años, después hasta fue muerto, se me escapa el nombre ahorita. Pero leamos el 15, verso 6, dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. O sea, Absalón, cuando la gente llegaba al rey David, Absalón los estaba esperando afuera, y él se iba robando el corazón de la gente. Gracias Jesús. Y la palabra robar, mire qué significa. Significa engañar, alejar o robar. O sea, Absalón se hizo sí mismo rey, y inclusive David tuvo que huir de Jerusalén, está en ese capítulo, porque por miedo a Absalón. Bien, qué tremendo. Pues David tuvo que huir, y cuando huyó, Sadoc fue detrás de David con el arca, a Sadoc y Abiatar. Curiosamente, si leen en los que han estudiado, pues no, pero no hay tiempo para explicarlo, porque habían 2 arcas. El arca del tabernáculo era el pacto, el arca del testimonio, y el arca de pacto era el arca, pues otra arca que hizo Moisés, el arca de pacto. Ajá, ahí aparece. Esta arca que dice el arca de pacto. Amén. Esa arca iba 3 días, dice, cuando Israel pasó Jordán, en Éxodo, antes de Éxodo, dicen, el arca iba 3 días, amén, como en distancia con Israel, afuera, adelante del pueblo, buscando reposo. Amén. Y si leen el número, está cómo tenían que ir los pueblos cuando se iban, pues las tribus de Israel, cómo tenían que ir cuando iban marchando. En medio iba el tabernáculo, ahí estaba el arca de testimonio. Entonces habían 2 arcas, el arca que aquí es el arca de pacto. Pero los sacerdotes eran como los únicos encargados o comisionados por el Señor de llevar, pues tocar y llevar estas arcas. Amén, gracias a Jesús. ¿Se acuerdan una escena cuando creo que fue Usa, que el arca, ¿se acuerdan? La llevaron y la querían llevar de vuelta, no está aquí en Samuel, y él tocó el arca y rápidamente lo fulminó. Amén, la gloria al Señor, es un montón de principios. Gracias Jesús, aleluya. Bueno, solo quería pues traerlos a más o menos un trasfondo, aleluya. Pero David tuvo que ir, el arca estaba en Jerusalén, David tuvo que irse de Jerusalén, y Sadoc llevó el arca pues donde iba David. Y después David le dijo, mira, mejor lleva el arca a Jerusalén, no vengas conmigo, lleva el arca a Jerusalén. Y Sadoc fue fiel, y Sadoc llevaron el arca de nuevo a Jerusalén. Y ahí se quedaron hasta que David regresó, según en la historia. Amén, gracias Jesús. O sea, Sadoc iba de nuevo con David y con todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Amén, gracias Jesús. Y si miran una cita,
a mí, pues leyendo me dio la clave de Abiatar. Fue el que ya, pues no siguió fiel, se rebeló cuando no siguió a Salomón, Abiatar, solamente Sadoc. Entonces Abiatar está el verso 24, dice, iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca de pacto de Dios. O sea, Sadoc iba llevando el arca de Dios cerca del arca. Eso representa soberanía. Amén, gracias Jesús. Y dice, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. O sea, no dice nada que Abiatar iba cerca del arca, iba como lejos del arca. Amén, Abiatar dice, subió después. Amén. Dejemos un paréntesis. O sea, no iba con el arca. Amén. Vamos a hacer pequeño paréntesis. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Vámonos al verso 27, siempre segunda de Samuel, son claves de qué hizo Sadoc. O sea, Sadoc primero era fiel, pues era fiel a seguir las instrucciones de rey David. Él no le importó la posición, no le importó llevar el arca donde tenía que, pues donde con el rey David. Después David le dijo, mejor quédate en Jerusalén, y él se quedó en Jerusalén, y al quedarse ahí no se llevó a David. O sea, era fiel el rey Sadoc. Hubiera sido nosotros, a David, te quiero seguir, ¿no? Y mejor, digamos, el arca y te sigo. No, Sadoc era fiel. Amén. Sabía hacer instrucciones. Gracias, Jesús. Y verso 27 dice la palabra, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz en la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaaz tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Aleluya. Gracias, Jesús. O sea, Sadoc era un vidente. La palabra vidente, pues alguien que tenía los ojos abiertos. Era, aparte de sacerdote, era vidente. Pues vidente significa ver, discernir, tener experiencia o también percibir. El rey Sadoc, pero un sacerdote Sadoc, o sea, Sadoc era vidente, era fiel a David. Aleluya, gracias Jesús. Vamos a leer, ver características generales y después vamos a irnos a lo particular. Gracias, Jesús. Sí, verso 29, siempre en 2 Samuel. Dice la palabra, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí, después que David les pidió. O sea, aquí volvieron, o sea, Sadoc volvió a Jerusalén, amén, gracias Jesús, y era, pues de nuevo era fiel lo que le decía el rey, o sea, era fiel y obediente. Fiel y obediente, más autoridad que era el rey David, el Sadoc. Y aquí lo curioso es, Abiatar dice, subió con Sadoc. Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Si vean aquí, Abiatar subió detrás del arca, o sea, subió después. Y aquí Abiatar volvió con el arca, pero vamos a ver qué hizo Sadoc y Abiatar para ver la diferencia. Vamos, gracias Jesús. Pues verso 35. Siempre dice la palabra, ¿no estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz de Sadoc y Jonatán de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. O sea, otra vez, Sadoc era un mensajero de confianza. Sadoc era un mensajero de confianza. Amén. O sea, alguien que David podía confiar para enviarles mensajes. O sea, si leen la historia
David dijo, te van a decir todos los movimientos de Absalón. En otras palabras, dice, lo que vivieres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar. Gracias, o sea, eran personas de la confianza del rey David. Amén, gracias Jesús. Vamos a ver. Ok, sí, vámonos para generalizar. Vámonos a Reyes. Ahí está, vámonos a 1 Reyes 1:8. Sí, vámonos, empecemos en el verso 5, 1 Reyes 1, del 5 al 8. Aleluya. Bien, que dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso padecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahí está. Abiatar empezó bien con David, pero después se unió a Adonías. El verso 8 dice, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, dice, no seguían a Adonías. Amén. Y después, acuérdense, en la historia, rey David, cuando falleció, le dijo a Salomón, mira, estas personas me hicieron tal cosa, tú sabes qué hacer con tu sabiduría. Entre ellos, David, si leen la historia, pero Salomón, si leen la historia, echó a Abiatar del sacerdocio. Dice, no te voy a matar porque no eres sacerdote, así lleva el arca del Señor, pero lo echó de una vez. Amén. Si leen, Abiatar iba con el arca, iba con Sadoc, pero después, ¿qué pasó con Abiatar? Vamos a ver. Lo importante es que hay que hacer, que no hay que hacer para seguir fieles hasta el final del Señor, al final con el Señor, fieles hasta el final del camino. Amén. Vamos a ir viendo, pues más en detalle, Sadoc, qué fue lo que tuvo. Amén. Gracias Jesús para seguir fiel al Señor. Gracias Jesús. Aleluya. Ok, o sea, Sadoc, en el segundo de Samuel 15:24, como leímos la historia, él iba con el arca de Dios, o sea, él seguía con la soberanía de Dios, según Samuel 15:24. El arca, bueno, está gracias Jesús, el arca en el tabernáculo, significa la soberanía del Señor. Gracias Jesús. Una cosa es pues conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. En el momento que yo le abro mi corazón a Jesús, lo invito a que entre a mi corazón, tengo a Jesús dentro de mi corazón y soy salvo. Amén. Una cosa es tener a Jesús dentro de mi corazón, ser salvo. Otra cosa distinta es estar yo en Cristo. Amén. Dicen Pablo en Corintios, dice, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. O sea, la diferencia, una cosa es, Cristo está en mí. En el momento que soy salvo, otra cosa, yo estoy en Cristo. Amén. Una cosa es conocer a Jesús como mi Salvador y otra cosa es conocerlo como el Señor, dueño, amo, Señor de mi vida. Amén. Gracias. Ese es un proceso a los que todos estamos aspirando a llegar. Amén. No sé ustedes, pero yo todavía, amén, el Señor es el Señor de mi vida en unas áreas, otras áreas. Señor, ¿será que tienes razón lo que dices, lo que haces? ¿Por qué pasan las cosas en mi vida y todo? Amén. Pero ese es el punto. Conocerlo como el Señor de mi vida. Nuestras vidas, amén, gracias Jesús, como el dueño, amo Señor la cabeza y darle gracias al Señor por su cabeza, por su gobierno, por su soberanía en todas las cosas, buscarlo en todas las cosas, amén. A veces lo buscamos para ciertas cosas, por otras ni lo buscamos, hacemos las cosas y después sufrimos aquellos tropezones y le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Dios y ¿por qué nos tropezamos? Si es eso, no buscamos su soberanía, amén, gracias Jesús. Pero Sadoc es alguien, amén,
él físicamente siempre estaba donde estaba el arca. Amén, gracias a Jesús. Significando eso, seguía a la soberanía del Señor. Sadoc, aleluya, gracias a Jesús. Aleluya. Una de las características era fiel, es seguir la soberanía del Señor. Y miren, Abiatar, en la cita que vimos, dice, él subió después. En esta cita, la primera que leímos, dice, no iba con el arca. Amén. O sea, Abiatar ahí como empezó a fallar, no siguió la soberanía del Señor. Y si leen, creo que está en Éxodo, no me acuerdo si ahí está en Éxodo o no. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba en el desierto? Y dice, Amalek atacó a los israelitas. Amalek es símbolo de la carne. Y dice, si leen la historia, leen la palabra, esa parte de la palabra, cuando Amalek atacó a Israel, dice, atacó a la retaguardia, atacó fuera del campamento. Amén. O sea, si la soberanía del Señor estaba en medio del campamento y Amalek entró afuera, quiere decir que atacó a las personas que estaban bajo la soberanía del Señor. Es un principio para nosotros. Gracias a Jesús. O sea, si nos alejamos del Señor, de su soberanía, no quiere decir que nos alejemos, nos deslicemos, entremos en pecado. No, es cositas que uno sabe. Amén. Vamos a estar desprotegidos. Amén. No es que el Señor nos quiera matar, pero el Señor a veces nos llueve. El Señor nos quiere decir, hijo mío, no es por ahí, es por acá. Es como un paraguas. Mientras yo tenga el paraguas, no me voy a mojar. Si no tengo paraguas, me mojo cuando llueve. Igual con la soberanía del Señor, amén. Vamos a estar seguros, amén, ahí. Entonces, Sadoc es alguien que siempre siguió al arca, siguió la soberanía del Señor, la cuidó, la protegió. Amén, gracias a Jesús, amén. ¿Cómo podemos cuidar la soberanía del Señor nosotros? Dándole gracias por todo, dice la palabra. Amén, que no nos guste, no nos parezca, nos enojamos. Señor, gracias por esta situación, amén. Gracias a Jesús. La doctora Esparza decía cuando ha venido en el pasado, Señor, no entiendo, pero te doy gracias, Señor, no me gusta, te doy gracias, Señor, no lo entiendo, no me molesta, te doy gracias. Amén, solo así podemos levantar la soberanía del Señor. ¿Y qué tal si sé que no estoy en su soberanía? Pues dale gracias, Señor, gracias porque me desvié. Gracias, Señor, por eso significa que yo necesito de ti. Amén, gracias Jesús. Dice la palabra, hay que dar gracias por todo al Señor. Aleluya, gracias Jesús. Una manera de levantar su gobierno en todas las cosas. Amén, gracias Jesús. Aleluya, como en caso de Abiatar. Aleluya, gracias Jesús. Y a veces sentimos como que el Señor se nos va. Amén, gracias Jesús. Hemos estudiado en el pasado, en Cantares vamos a mencionar esas citas. En Cantares, Cantares 3:1. Aleluya. Sí, el libro de Cantares no es como un libro de canto de amor, es libro de amor. Expresando la relación entre un esposo y una esposa. Amén. Es una relación íntima que podemos alcanzar con el Señor, una figura para nosotros. Amén. Gracias Jesús. Pues hay varias figuras hermosas. Se estudió en su tiempo los miércoles el libro Cantares. Amén. El libro Cantares 3:1. Si leen la historia en Cantares 2, está la amada y el amado. El amado es el Señor Jesucristo. La amada es la esposa, al que aspira a ser la esposa a nosotros. Amén. Si la amada está en amores con su amado y el amado le dice, pues la manda a subir al monte Beter. Amén. Por ejemplo, en Cantares 2:17 dice, hasta que apunte el día y huya las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como cervatío sobre los montes de Beter. Beter significa división o separación. O sea, el Señor está llamando a la amada en este caso a ir a un nivel de separación con Él, otro nivel íntimo con Él. Y la amada, dice Cantares 3:1, dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Amén. O sea, la amada en este caso, el Señor la está llamando a solas, una comunión íntima al Señor a solas, que se separara de cosas que no le agradaban. Y ella no lo hizo, pero el amado se le fue. Y después en la historia lo recuperó y todo. Amén, gracias Jesús por eso. Amén. Y después otro caso en Cantares 5. Amén. Aquí el Señor está llamando a su amada a compartir a otros. Era tiempo de compartir. Hay tiempos en que el Señor nos quiere a solas con Él, otros tiempos en que nos quiere compartiendo ante otros. Y pues en Cantares 5:6.
Si en la historia el Señor le dice a la amada, en el Cantares 5:1, dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El huerto es el corazón de la esposa. En otras palabras, le dijo a la esposa: hija, coman, amigos, otras personas, coman de lo que tiene la esposa. Es el tiempo de compartir. Y si lee la historia en los Cantares, versos 5, 2 en adelante, ella dormía, dice: ala, estoy cómoda donde estoy, ¿por qué voy a levantarme? ¿Por qué voy a moverme? Estaba en esas, no quiso ir cuando el esposo la mandó. Y otra vez se le fue el amado. Dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma, lo busqué, no lo hallé. Se le fue el amado y finalmente ella halla a su amado y comparte y otra vez halló a su amado. A veces sentimos como que el Señor se nos va. Amén. No es que... Y estamos preguntando, ¿será que fallé? ¿Será que pequé o algo? Uno sabe, bueno, sabe, ¿verdad? Que uno está a cuentas con el Señor, pero fallé, pequé, que hice en este momento, pero el Señor sabe. En este caso, pues regresando a Sadoc, él era fiel en seguir al Señor. ¿Se acuerdan qué hacen los 144,000 en Apocalipsis? Siguen al Cordero donde quiera que va. Amén. No dice siguen al León de Judá, siguen al Cordero, significando a Cristo humilde, a Cristo crucificado. Amén. Cristo es el León de Judá, también el Cordero de Dios. Amén. Gracias a Jesús. A veces el Señor nos envía. Tenemos que decir al Cordero por ser donde quiera que va. A veces en valle de sombra de muerte, amén, situaciones de aflicción, el Cordero. Amén. Gracias a Jesús. No solo el sufrimiento y dolor, también hay exaltación. Amén. Gracias a Jesús. Aleluya. Pues ser fieles a servir al Señor y levantar su soberanía, cosa que hizo Sadoc. Amén. Por eso permaneció. Amén, gracias Jesús. Sale de tantas joyas en esta cita. Aleluya. Sí, vamos a eso, vamos a Jeremías 13:16. Aleluya. Dice la palabra: dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. O sea, otra vez, darle gloria al Señor nuestro. Cosa que no hizo la esposa en la amada en Cantares y se le fue el amado, pero no para siempre, hasta que ella reaccionó, hizo lo que tenía que hacer y otra vez ayudó a su amado, igual nosotros. A veces la hermana Jesús puede explicar: el Señor da una cosa, se va y no nos espera. Espiritualmente tenemos que llegar donde el Señor quiere que estemos. Amén, gracias Jesús. Bueno, no se preocupen si todos la regamos como la esposa, hay esperanza de llegar donde el Señor está. Amén, gracias Jesús. Con eso la gratitud. Si leen el Salmo 100, dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre. O sea, entrar por las puertas, otra vez, el atrio. Gracias Jesús. Antes del altar estaban las puertas. Gracias Jesús. Y dice, ¿se acuerda cómo empieza en la oración en Padre Nuestro? Empieza: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén, gracias Jesús. Y a veces no es que sea malo hacerlo, incorrecto, no sé qué es la palabra, pero muchas veces venimos al Señor con una serie de peticiones y todo. Hay que hacerlo definitivamente, pero a veces nos olvidamos en conocer quién es Dios y quién somos nosotros. De una manera es empezar dando gracias al Señor por todo. A mí empezar pues la oración, dándole gracias, Señor, gracias por lo que eres, gracias por tu soberanía. Amén, gracias porque me tienes con vida, me tienes aquí. Amén, si no fuera por ti, ¿cómo estaría yo ahorita? Señor, si no fuera por ti, si no fuera salvo, ¿cómo estaría yo hoy ahorita? Y no sé, aleluya. Pues tanto que darle gracias al Señor. Amén, gracias Jesús por las misericordias pasadas. Y gracias Jesús, pues gratitud de pues, aceptar tu soberanía. Y gracias Jesús, aleluya. Y nos ayuda pues a seguir adelante. Cuando damos las gracias es increíble cómo uno siente la paz del Señor. Quizá la circunstancia externa no ha cambiado, pero darle las gracias. Amén, gracias, es como uno siente la paz del Señor, la soberanía. Gracias Jesús, aleluya. Y pues Sadoc era fiel, seguía la soberanía del Señor, era vidente. Pues era vidente, en otras palabras, pues tenía los ojos abiertos Sadoc. Gracias Jesús. Pues vidente es tener ojos abiertos, así le llamaban a los profetas, profeta o vidente. Gracias Jesús.
Una cosa es, Señor, abre mis ojos, no tanto ojos naturales, los ojos espirituales. Yo le digo constantemente, Señor, abre mis ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Sáname de esa ceguera espiritual, Señor, dame tus ojos para ver las cosas. Quiero ver las cosas a través de tus ojos y no a través de mis ojos. Amén. ¿Se acuerda? Dios a cada rato le decía a Israel, son pueblo de duda cerviz, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, y corazón que no se convierte. Amén, gracias Jesús, aleluya. Y se acuerdan en Apocalipsis 3:18, que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, dice, unge tus ojos con colirio para que mires. Porque tú dices, eres rica, me he enriquecido, no he tenido falta ni un bien, pero tú eres un miserable, ciego, pobre, etcétera, etcétera. Dice, por lo tanto, unge tus ojos con colirio para que mires. Amén, gracias Jesús. Pues un colirio espiritual era unas gotas que hacía la iglesia, pues en ese lugar la Odisea, parece hacían ese tipo de gotas, eran gotas como de medicinales. Amén. Y viene una definición realmente en hebreo, la palabra colirio significa Mashiach, Rafak, o sea, tiene que ver con Cristo, sanidad Cristo. Es la palabra colirio en hebreo, la definición original. Entonces la palabra, Señor, unge mis ojos con tu sangre, amén, para que mire contigo, Jesús, ayúdame, Señor, amén. ¿Y cuál es el ojo del alma? Ya lo están estudiando, la imaginación. Y el ojo del espíritu, la fe. Amén, gracias Jesús. Y unge mi imaginación, mi fe también, para que pueda verte a ti, Señor, en medio de las circunstancias. Amén, gracias Jesús. Ayúdame, Señor. Amén, pues Sadoc era evidente, tenía los ojos bien abiertos, algo que le ayudó a llegar a la meta. Y a veces no vemos nada, pues no con los ojos naturales, con los ojos espirituales no vemos nada, no vemos como dice, andamos en valles de sombra de muerte, no, como el rey David, no vemos dónde es la salida al Señor, qué te hiciste o no, dónde está, Señor, pero debe ser fieles donde el Señor nos tiene, levantar el nombre, el Señor es su oportunidad, ya nos va a dar una visión, una nueva visión. Aleluya, gracias Jesús, aleluya. Te alabamos, Señor. Y vimos, pues Sadoc, otra característica, era fiel, era evidente también, era fiel Sadoc al Señor y a sus autoridades. A veces nosotros, hay esa carne que salta cuando nos dicen algo que no nos gusta, no nos parece. Amén, gracias a Dios, Señor, ayúdame a no ser así. Perdóname, Señor. Amén, gracias Jesús, aleluya. Pues eras fiel a la líder, pues a la soberanía del Señor, porque él constantemente estaba al lado del arca, llevaba el arca, Sadoc, era fiel a su soberanía. Amén, gracias Jesús. O sea, Sadoc en ese momento no le importó seguir a su líder. ¿Se acuerdan? David le dijo, regresa a Jerusalén con tú el arca. Amén. Él no le importó no seguir al líder, si eso era lo mejor, si era lo mejor que el líder consideraba. Amén. A veces los líderes nos piden cosas, o el Señor, que a veces señala, ¿por qué, Señor, quiero estar aquí? ¿Por qué tengo que hacer esto, estar aquí? Pero aunque no lo entendamos, Dios sabe por qué nos pide las cosas. ¿Sí? Seamos fieles al Señor y el Señor nos ayuda. Amén. Y si nos rebelamos o algo, pues arrepintámonos. Clamemos la sangre del Señor, limpiémonos con la sangre del Señor. Amén. Gracias Jesús. Y otra característica que le fue fiel, era un mensajero de confianza. Por eso David confiaba en él para dar mensajes en Sadoc. Hay varios proverbios ahí, hablan de la gente que da pues mensajes de confianza. Por ejemplo, la boca. Por ejemplo, Proverbios 25:13. Amén. Dice la palabra, como el frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Y bueno, sale esta cita, dice cómo puede ser el frío de nieve en tiempo de la siega. Y aquí, bueno, en Guatemala no son marcadas las estaciones, pero en países como Estados Unidos o Europa, ahí son bien marcadas las estaciones. Y tengo entendido, aquí no hay agricultores entre nosotros. Cuando ciegan las plantas, cuando ciega la época de la cosecha, es todavía, creo que en verano, no estoy seguro. En época de verano, creo que es cuando, creo que siembran en otoño, cosecha en otoño, siembran en verano.
Amén. Sí, porque plantas en invierno, pues en esos países tienen que sembrar pues, plantas de rápido crecimiento porque la nieve puede venir y no. Amén. Entonces a veces en la siega puede haber mucho calor todavía. Entonces como dice en Proverbio 25:13, como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a que lo envían. O sea, como está en calor de las pruebas, como un bálsamo, como un vaso de agua fría en medio del calor. Así es el mensajero fiel al que lo envían, como Sadoc, pues el alma de su Señor da refrigerio. O sea, Sadoc era un mensajero fiel, él era una persona de confianza del rey David. Amén. Y se nos vamos a Proverbios 13:17. Amén. Dice la palabra, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. O sea, ser fiel, amén, pues acarrea salud, el fiel mensajero. Dice las palabras tal como convienen, pues una persona confiable, pueden confiar en él, el Señor mismo. Inclusive Sadoc era mensajero fiel, pues una característica, el Señor nos ayuda a ser mensajeros fieles de él. Amén, gracias ante las personas perdidas. Amén, gracias Jesús. Amén, ser luz donde quiera que vayamos. Aleluya, gracias Jesús. Aleluya. Y Sadoc, otras características, era, sí, mensajero fiel, era, gracias Jesús, de confianza volvió, era evidente, era fiel. Aleluya, gracias Jesús. A ver, ¿por dónde nos vamos? Vamos ahí. Aleluya. Ok. En las notas a donde quiere irse el Señor, vamos a ver, no tengan pena. Vamos a ver. Ok, ¿saben qué significa aviatar? Es una de sus definiciones. Aviatar significa liberal, ser liberal. Es padre de abundancia. Liberal, padre de abundancia, significa excederse. Amén. Pues nos ayuda a entender la naturaleza de la persona. Vemos que Abiatar se rebeló después en contra de la persona que había levantado el Señor para ser rey. Amén. Y miren, para nosotros, ¿quién es la parte liberal en nosotros que se excede? Nuestra carne, nuestro yo. Amén. Está el hombre espiritual, que es Jesús en nosotros. Gracias a Dios como Sadoc. Amén. Y está el hombre natural, el hombre carnal, ser liberal. Amén. Algo nosotros que nuestra carne quiere liberarse, no acepta muchas veces las restricciones que el Señor nos da, su soberanía, le cae mal, amén. Algo nosotros, que una parte de nosotros acepta la soberanía del Señor, otra parte de nosotros, amén, no la acepta, como Pablo dice en Romanos 8. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, gracias Jesús, aleluya. Lo importante es, tenemos eso, lo importante es no dejarnos dominar por eso. Aleluya, gracias Jesús. Como dice Pablo, los que están en Cristo Jesús han muerto otra vez. Estar en Cristo. Amén, hacer al Señor como dueño, amo, soberano en mi vida y dejar que mi hombre espiritual vaya creciendo cada vez más y más para que sea más fuerte que mi hombre carnal que en la carne. Aleluya, gracias Jesús. Ese es otro tema. Todo Abiatar es alguien liberal, padre de abundancia, excederse. Una figura de que si le damos rienda suelta a la carne, lo que nos puede hacer y no la detenemos, no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Señor. La manera de, pues, es fortalecer al hombre espiritual, otra vez a base de oración, leer la palabra, el ayuno de una manera de debilitar a la carne. No en mi cuerpo físico, mi cuerpo se debilita también cuando estamos en ayuno, pero también en esa área espiritual, mi carne, mi yo, amén, el hombre es carnal, amén, gracias a una manera de debilitarlo, que no sea tan liberal. Amén, gracias Jesús, aleluya, Jesús, aleluya.
a 1 Reyes 8. Pues 1:8. Déjeme ver. Irme. Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, y profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David. O sea, no estaban con Adonías. ¿Saben qué significa seguir? Ellos decían, no seguían. Pero la palabra seguir, continuar, hacer, seguir. Con Adonías, Sadoc no quiso seguirlo, amén, quebrantó realmente quebró realmente esa. Abiatar siguió a Sadoc, siguió a Adonías y le fue mal porque perdió el sacerdocio, le fue. Después no iba con el arca en una parte de las escrituras, o sea, se alejó de las cosas que Dios no nos mandaba a hacer, pero no, ahí no es el fin para nosotros tampoco, amén. Pedirle perdón al Señor, amén, y regresar al punto de partida, clamar la sangre. Miren, Sadoc, ¿qué significa? Limpia todo pecado, en 1 Juan 1:9. Amén, ¿qué nos justifica delante de Dios? La sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Sadoc es alguien que siempre se justificó, amén, gracias a Jesús. Fallamos, Señor, pues arrepentámonos, reconozcamos nuestro error, arrepentámonos, alejarnos de Dios. O sea, si estábamos, Dios nos dice que vayamos por este camino y nos vamos por ese camino que estaba. Dice, voy a volver a mi Padre, amén, y decir, Padre, no estoy donde estando, hasta salió a recibirlo, aleluya. Cosa que hace Dios con nosotros, amén, no solo cuando somos salvos, cuando nos arrepentimos, no te agradan. O no he hecho cosas que no es que sean malas hacerlas, pero no me mandaste a hacerlas, perdóname, Señor. Aleluya. Y también, pues, que el Señor nos ayude a no darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos. Aleluya. Y, ¿saben la palabra Adonías? Dueño, amo, el Señor. Y Adonías significa reinar. Dueño. Dios es nuestro Adonai en el buen sentido, pero Adonías en el mal sentido se dejó guiar por la carne. Amén. Tener dos señores. Dice la palabra, no podemos servir a dos señores, o uno o al otro. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a no, como Adonías, a no darle rienda suelta a la carne, que sea nuestro Señor, nuestro amo en nuestras vidas. Que el Señor sea el amo de mi vida, no mi carne. Mi carne va a estar ahí siempre, hasta que yo me muera, voy a deshacerme de mi carne. Lo importante es debilitar a la carne, que cuando quiera levantarse no va a poder, porque mi hombre espiritual va a ser fuerte, más fuerte que mi carne. Una guerra de pulsos. Amén. Cuando somos cristianos, cuando estábamos antes del Señor, así estábamos. Cuando somos salvos aquí, en la noción espiritual está acá, mi hombre carnal está acá, y la función para crecer en el Jesucristo es esto. Amén. Gracias a Jesús. Hacer que poco a poco mi hombre espiritual se vaya fortaleciendo y mi hombre carnal se vaya debilitando hasta que cuando quiera levantarse no va a poder. Porque mi hombre espiritual va a ser más fuerte. Amén. Gracias a Jesús que Abiatar, Adonías hizo figura de la carne, se jaló a Abiatar por no estar en la soberanía del Señor. Y Sadoc siempre siempre se mantuvo en la soberanía del Señor. Amén. Él literalmente estaba en el arca, siempre estaba al lado del arca. Una figura para nosotros, está siempre bajo su soberanía, su gobierno. Y otra vez, limpiarnos, arrepentirnos, dejar que la sangre nos limpie cuando nos hemos alejado. Amén. Así vamos a estar seguros. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. A ver. Otra cita. Cuando dice verso 7, siempre Primera Reyes 1:7. Dice. Y se había puesto de acuerdo Adonías con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. La palabra puesto de acuerdo, en la Biblia en inglés es conferenciar, o sea, conferenciar, puesto de acuerdo. ¿Y saben qué palabra es en hebreo esa conferenciar? Dabar. ¿Quién es familiar la palabra dabar en hebreo? La palabra del Señor, dijo Dios dabar. Amén. Dabar es la palabra del Señor. La concordancia Strong es el número 1697, creo que es, o 1696, uno tanto mira esa palabra. Amén. Pero eso me impactó, conferenciar es dabar, pero en mal sentido. Amén.
O sea, Dios, ¿se acuerdan? En lo que tiene el mundo, la carne, el diablo, no, Él no crea nada, todo se lo robó de Dios. Amén, gracias a Jesús. O sea, lo que es Adonías usó el dabar, pero el mal usado, conferenció, se convenció al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia, se los convenció en el mal sentido. Ellos dejaron ser convencidos por la carne. O sea, nosotros constantemente vamos a oír voces del mundo, la carne, el diablo. Una cosa es oírlas, otra cosa es hacerle caso, escucharlas. Yo puedo oír, escuchar es oír atentamente. Amén. A veces solo oímos al Señor y no escuchamos su voz. Y escuchamos otras voces y le hacemos caso a otras voces. Cosa que hizo pues aquí Joab y Abiatar. Escucharon dabar, amén, gracias a Jesús, esa es la voz que no debían. Amén, en el mal sentido, me impactó esa. Amén, gracias Jesús, aleluya. Amén. Y si nos vamos a, pues siempre en Primer Reyes, ¿se acuerdan? David en esos tiempos ya estaba ya grande de edad, pues ya no muy sabía qué estaba pasando y tuvo que ir el profeta Natán a Betsabé. Mira, oíste que rey David dijo que iba a ser su sucesor Adonías, ¿no? El Salomón iba a ser el sucesor. Y se lo dijeron a David, fue cuando pues ungieron a Salomón. Y mire quién ungió a Salomón. Aleluya. Vámonos a 2 Reyes 2:35. No hay cuando pusieron rey Ok, leamos esa cita, vámonos a otra cita en el capítulo anterior. Bien, ¿qué dice la palabra? Aquí habla de rey Salomón. Dice, Salomón, el rey, puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey como sacerdote en lugar de Abiatar. A menos perdió el sacerdocio. Y miren, en 1 Reyes 1 del 1:34, 1:32, empecemos en 1 Reyes 1:32. Dice la palabra, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de nuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. Y él ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Eso es lo que tenían que hacer. Y el cumplimiento en el verso 38, dice la palabra, descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Amén. Ya, vean la historia. Entonces, Adonías estaba feliz en una fiesta celebrando su disque reinado, decimos en buen chapín, cuando oyeron la algarabía y dicen, ¿qué es algarabía? ¿Qué hace acá en ungir a Salomón como rey? Y le entró miedo y Salomón se encargó de ellos. Amén. Pero aquí Sadoc ungió a rey Salomón, o sea, él tuvo el privilegio de ungirlo como rey. Amén. Y si leen la historia, Adonías, él solo usurpó el trono, se hizo rey y nadie oró por él, nadie lo ungió como sacerdote. Amén. O sea, hay personas que el Señor reconoce en puestos claves, otras no. Pues honremos a las personas que el Señor ha levantado. No es que nosotros seamos de menos o más que ellos. Amén. Gracias a Jesús. Y el Señor nos pone a hacer algo. Él nos va a apoyar, como Salomón en este caso. Era el rey. Amén. Gracias a Jesús. Pues el Señor le dio sabiduría. Salomón empezó bien y sabemos cómo terminó lastimosamente. Eso es otra historia, el rey Salomón. Amén, gracias Jesús. Pero él realmente, otra vez rey, tuvo el privilegio de ungir al rey, era Sadoc como sumo sacerdote. Amén, y fue puesto como el sacerdocio en vez de Abiatar. Y Sadoc supo ocupar su lugar, él jamás dijo, yo merezco ser sumo sacerdote, ¿por qué no me ponen a mí? No, él esperó. Inclusive cuando en los tiempos de David, él fue fiel a David, estuvo con David, él lo acompañó cuando salió de Jerusalén, cuando David le pidió que regresase a Jerusalén, fue fiel en regresar a Jerusalén, a pesar que David no estaba con él, siempre fue fiel, no se exaltó a sí mismo, Sadoc.
Esperó el tiempo del Señor y el Señor cabal lo levantó como sacerdote en los tiempos de Salomón y ungió y tuvo sus privilegios como sumo sacerdote. Y nos leemos en la palabra del Señor que él se había desviado, Sadoc. Fue fiel siempre. Amén. Y hay otros Sadoc, pues que aparecen en la palabra, pues un Sadoc creo que en los tiempos de Esdras o Nehemías, pero no es este Sadoc, es otro, son otros. Amén. Gracias, Jesús. Y se nos vamos a 1 Crónicas 6:8, por ahí, 6:49. Aquí dice la palabra, mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Dice, los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Fines su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraya su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ayutov su hijo, Sadoc su hijo, Ahiamás su hijo. O sea, Sadoc era descendiente directo de Aarón. Y si hacen la cuenta de Aarón a Sadoc, hay 11. Era como la 11ª generación. Si contamos a Aarón como número 1. Pues ya viendo pues el número 11 que tiene que ver en la Biblia, todo lo que Sadoc tiene un significado. Amén. Vámonos a Mateo 16:14. Aleluya. No, Marcos 16:14. Pero leí una L, una R, una L, ahí siempre es Marcos. Okay. Aquí en esta cita es cuando Jesús se le apareció, ya resucitó, y se acuerdan, antes que ascendiera al cielo, estuvo 40 días aquí en esta tierra, se le apareció a muchos, entre ellos a los discípulos. Entonces, en Mateo 16:14, Marcos, gracias, 16:14, dice la palabra, finalmente Jesús se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había traído a los que habían visto resucitados. O sea, los 11, ¿se acuerdan? Eran 11 porque Judas ya no estaba con ellos. Amén. Y el Señor definitivamente levantó el 12, era Pablo, era la persona llamada para ocupar el puesto, amén, de Judas. La pregunta del millón, ¿qué tal si Judas se hubiera arrepentido? Creo que el Señor lo hubiera usado grandemente, definitivamente. Pero en la historia no se arrepintió. Una cosa es, se apenó de su situación, pero otra cosa es arrepentirse. Amén, gracias a Jesús. O sea, no estuvo un Judas, el Señor pues, ¿se acuerdan? Si leen la historia, los discípulos antes de que fueran al lugar alto donde recibieron el Espíritu Santo, dice, Señor, hemos escogido a 2 de sucesores de Judas, ¿quién va a ser entre ellos 2? Creo que eran, se me escapan los nombres, dicen, tiraron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, pero no oímos nada de Matías de ahí. Amén. O sea, ellos quisieron escoger de acuerdo a su voluntad a la persona, pero Pablo realmente, si vemos, era como el llamado. Si vieron el apóstol Pablo lo que fue, lo que hizo. Aleluya, gracias Jesús. Amén. Pero le regresamos a eso. 11 dice los 11. Otra vez el 11 tiene que ver con Sadoc, es el 11 descendiente de Aarón. Dice, tenían su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído al que lo había visto resucitado. O sea, Jesús lo reprochó, pero no se quedó ahí. Amén. ¿Se acuerdan? Pedro temeroso, el Pedro negó a Jesús y estaba temeroso. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿quién fue el primero que predicó? El Pedro. Para los hermanos, ustedes que crucificaron a Jesús, este es Señor y Cristo. O sea, tuvo una transformación. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos todavía aquí incredulidad y tenemos aquí dureza de corazón, no le creemos a Dios o somos incrédulos, tenemos unas dudas? Amén, gracias Jesús. Amén, gracias Jesús. Por eso dice la palabra en Señor, es 1 Timoteo creo que 1:5.
o 2:5 dice: hermanos, quiero que todos levanten manos santas sin ira ni contienda. La palabra contienda, la Biblia King James es duda. Ira y duda es el King James, o sea, por fe. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote, los sacerdotes antes de ministrar en el tabernáculo tenían que lavarse cada día las manos y las manos. Amén, gracias a Jesús. Y nosotros por fe podemos lavarnos con las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Amén, gracias a Jesús. Señor, limpia mis manos de toda duda, ira, duda, incredulidad hacia ti, a su maestro. Yo constantemente le digo: Señor, limpia mis manos de toda duda. Amén, Señor, lo puede hacer. Y clamar la sangre también: Señor, tengo dudas, no te creo, me cuesta creerte, ayúdame a vencer esto, te lo entrego en tus manos, límpiame. Amén, gracias a Jesús. Sadoc, ¿se acuerdan? Limpiarse con la sangre del Señor. Amén, y nos puede limpiar, nos puede ayudar a seguir adelante. Amén, gracias a Jesús, aleluya. Y los 11, otro lugar donde aparecía 11, ¿se acuerdan? Solo lo voy a mencionar en Génesis 37:9. Vámonos ahí, es corta. Amén. ¿Se acuerdan aquí cuando Jacob soñó el sueño y se lo contó a sus hermanos y sus hermanos se enojaron con él? Dice, soñó aún otro sueño. Dice, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán a mí. O sea, estrellas, la palabra muchas veces los pinta como personas, las estrellas. O sea, 11 personas se están inclinando delante de mí, y eso pasó. ¿Se acuerdan cuando José no se les reveló? Era el brazo derecho del faraón, y llegaron los hermanos. A mí José no es que estaba vengando con ellos, jugando juego con ellos. Al contrario, José quería como que ellos abrieran los ojos, que vieran realmente lo que hicieron a José para que se arrepintiesen. Amén, gracias a Jesús. Eran 11. Entonces estaban postrados delante de él. Amén. Y esto sí lo menciono en Éxodo 26:7. Habían 11 cortinas de pelo, 11 cortinas sobre el tabernáculo. Pues estaba la cortina de pelo de cabra. Habían 11 capas de cortinas en el techo del tabernáculo, símbolo de humildad. Amén. Es lo que significa el 11. Amén. Gracias a Jesús. Entonces, resumiendo, pues Sadoc es un ejemplo de qué hay que hacer para que no nos pase como Abiatar. Empezamos bien y terminamos mal. Abiatar es símbolo de la carne liberal. Sadoc, simplemente justo, estar en lo correcto, limpiarse, que nos justifica la sangre de Jesucristo. Amén. O sea, Sadoc aprendió a seguir el arca. Levantó el arca, apreció el arca. Para nosotros es la soberanía del Señor en nuestras vidas, apreciar el arca, su soberanía. Te doy gracias, Señor, por cómo son las cosas, todo obra para bien. Y dice claro ante el Señor: Señor, no me gusta, no comprendo esto, siento que voy a morirme, pero ayúdame a no enojarme, levantar tu nombre sobre eso, enojo. Señor, abre mis ojos para ver. ¿Se acuerdan? Era vidente, Sadoc. Señor, no miro con estos ojos, Señor, no miro, ayúdame a ver. Amén, abre mis ojos para ver, dame tus ojos. A mí no ver las circunstancias externas, ver más allá, ver por encima de las circunstancias, verte a ti, Señor. Aleluya. A veces perdemos al Señor de vista cuando estamos en pruebas. Señor, quiero verte a ti y no a la prueba en sí. Amén, gracias. Quiero ver por encima de la prueba, quiero verte a ti. Aleluya, gracias Jesús. Que mis ojos estén en ti centrados. Ser vidente, amén, gracias Jesús. Aleluya, ser fiel y obedientes al Señor y a las personas que el Señor nos ha levantado, amén, como líderes. Amén, Sadoc fue fiel y obediente, ser personas fieles en quien uno puede confiar también. Amén, eso no es que uno sea perfecto, pero es ser fiel. Amén, gracias Jesús, aleluya, gracias Jesús. Y pues ser mensajero y ser fiel, esperar que el Señor lo exalte a uno. No exaltarse a sí mismo, como en el caso de Adonías, no está llamado para ser el sucesor de David, se exaltó y le fue mal. Se hubiera quedado mejor tranquilo. Y amén, como Abiatar también siguió al mal líder, pues a la persona que no debería seguir, y le fue echado al sacerdocio. Y más adelante lo echó Salomón y solo dejó a Sadoc en el sacerdocio. Aleluya, gracias Jesús, aleluya. Bueno, espero que no los haya confundido más. Bueno, que cuando digo el Señor, la idea es el ejemplo de Sadoc, por qué permaneció fiel hasta el final, después de la muerte de David en el sacerdocio, y qué hizo para pues mantenerlo fiel, a pesar de la posesión que hubo, y qué tenemos que hacer nosotros para ser fieles al Señor hasta el final del camino, no apartarnos. Amén, aleluya.
y no seguir a la carne y a personas que el Señor no ha levantado como líderes espirituales. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. En este momento podemos orarle al Señor que nos ayude realmente con todo eso. Amén. Gracias, Jesús. Y vamos a orarle. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús, te damos las gracias, Jesús, por la palabra que nos diste, Padre Celestial. Padre Señor, por favor, perdónanos, Señor, si muchas veces nos quejamos. Yo me he quejado muchas veces, nos quejamos de la manera como van las cosas en nuestras vidas, de tu cabeza, tu gobierno, tu soberanía sobre nosotros. Señor, ayúdanos a darte gracias en todo, a rendirnos. Señor, perdónanos si tenemos los ojos ciegos, Señor, no vemos de qué estás tú tras de nosotros. Señor, abre nuestros ojos ciegos para ver, oídos sordos para oír y corazón duro para entender, Señor. Si estamos pasando por situaciones, muéstranos de qué estás en nosotros para hacer las entregas que tú esperas que hagamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aleluya, y volver al camino, Señor, hacer el arrepentimiento, las entregas, Padre Celestial, y clamar, Jesús, tu sangre que nos limpia todo pecado, nos justifica delante del Padre, aleluya, gracias, Jesús. Ayúdanos a seguir, Cordero, donde quiera que vayan nuestras vidas, Jesús, queremos seguirte donde quiera que vayas en nuestras vidas, como los 144,000 en el libro de Apocalipsis, aleluya, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, aleluya. Señor, por fe, pon un centinela, un cepo a nuestros pies, que no se desvíen a diestra ni a siniestra, que no nos alejen de tus caminos, seguir hacia adelante, hacia arriba contigo, hasta llegar a la meta. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a ser mensajeros de confianza para ti, para otros, Padre Celestial. Aleluya, hacer la clase de personas que otros puedan confiar. Primero que tú puedas confiar y después otros, Padre Celestial. Ten misericordia, Señor. Y si hemos fallado, hemos pecado, tenemos solución con tu preciosa sangre. Escrito está, si, aleluya, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, escrito está, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Gracias por tu sangre, Jesús. Bendicimos tu sangre, alabamos tu sangre, agradecemos tu sangre, glorificamos tu preciosa sangre, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te alabamos. Te alabamos, te alabamos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Bendito sea tu nombre, alabamos tu nombre. Agradecemos, Jesús, tu nombre. Glorificamos, Señor, tu santo, glorioso y majestuoso nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.